Vientos. Entonces, fíjate, voy a leer esto de nuevo porque me faltó una nota. Aquí estoy viendo para afianzar esto. Dice, este proceso, es decir, el proceso en este caso de renderización, es recursivo. Si el componente que se está actualizando, montando por primera vez, sea cual sea el caso, actualizándose o montándose por primera vez, retorna algún otro componente, ese otro componente que está retornando, React renderizará ese componente enseguida. Es decir, si lo está llamando, si un componente llama o retorna algún otro componente, pues ese algún otro componente React lo renderizará enseguida, como ya lo vimos. Y si ese componente a su vez retorna algo, otro componente, renderizará ese componente a continuación. Y así sucesivamente. Entonces acá me faltó una notita, ya nada más para complementar esto. Ya nomás muy importante que no te dé punto y coma de lo que yo he aprendido. Dice, vamos a ponerle por acá, el proceso. ¿Cuál proceso? El proceso de renderización recursivo. El proceso, el renderizado recursivo, por decirlo de una manera, el que estamos hablando ahí con esa flechita apuntándolo, el que puse en cuadro azul, este que tenemos por acá, dice el proceso, el renderizado recursivo, continuará hasta que no haya más componentes nested, es decir, anidados por su traducción. Y React sepa exactamente qué debe mostrarse en pantalla. Entonces lo voy a volver a leer y dice, el proceso, este que tenemos a la izquierda, continuará hasta que no haya más componentes nested y número 2 y React sepa exactamente que debe mostrarse en pantalla. Entonces, efectivamente, simplemente pues es algo, este proceso recursivo se va a hacer hasta que ya no haya componentes más anidados. Por ejemplo, aquí, como ya vimos anteriormente, el proceso renderizado, si se renderiza app, pues va a desencadenar el estado de A, B y C. Aquí ya termina. ¿Por qué? Porque ya no hay componentes anidados. Aquí C ya no tiene hijos. Entonces aquí termina. Y aquí ya en este punto React ya sabe lo que se va a mostrar por pantalla. Entonces a eso se refiere esa notita. Entonces vamos a continuar como yo te dije. Ya de hecho ya esto es lo más tedioso de explicar. Ya vimos el renderizado. Ya lo demás nos vamos a ir rápido ya para pasar a los nuevos temas. Entonces dice, como yo empecé la nota en el anterior video. Vamos a ver primero el enfoque viéndolo desde Function Components, desde hooks. Porque acuérdate que esta explicación aplica para hooks, para Function Components, es decir, o para componentes de clase, aplica para cualquiera. Es lo bonito de esto. Dice, tiene lógica. Tiene lógica. Porque un componente funcional, un componente function, en este caso hooks, no es más que una función. Una función, ya que no lo veamos vas a entenderlo. Que termina retornando el JSX. Acuérdate que el JSX es básicamente HTML enriquecido para dibujar, para poner pedacitos del DOM de forma rápida. Eso ya lo vimos. Que termina retornando el JS y es un return normal. Un return normal. Por ende, si en ese JSX está un componente, no tendría por qué ignorarlo. Ignorarlo. Ya que es un return como cualquier otro de otra función
en JS. Fíjate, lo voy a volver a leer. Dice, tiene lógica. ¿Qué tiene lógica? El proceso recursivo. De eso estamos hablando todavía. Dice, tiene lógica. Porque un component function, o un componente funcional, como lo quieras ver por su traducción, no es más que una función que termina retornando el JS. Que termina retornando el JCX. Y es un return normal. Es un return normal, como el que conocemos. Dice, por ende, si en ese JSX está un componente, a su vez, como ya vimos, no tendría por qué ignorarlo, es decir, no tendría por qué ignorar ese componente, ya que es un return como cualquier otro de otra función. Entonces, esto a mí me costaba mucho de entender, cuando entendía por qué esto se hace recursivo, pero pues, ya que no veas los function components, pues, tiene sentido porque pues un function component tú lo ves, ahora sí que te asustas porque dices, pues es un componente, pero no, es un function component, no es más que una función. Entonces, si tiene un return, pues no tiene por qué el return, si en un return ve algo, pues no tiene por qué ignorarlo por el simple hecho de ser un componente, es un return como cualquier otro. Entonces, vamos a continuar por acá. Ahora viéndolo desde el punto de vista de componentes de clase, que son los que estamos viendo. Dice, en el caso de componentes de clase, pues llamaría al método render. Acuérdate que los componentes de clase tienen el método render, que también no es más que un método con un return normal de JS, es decir, un return como el de cualquier función random. Entonces dice, en el caso de componentes de clase, pues llamaría al método render, como ya sabemos, que también no es más que un método normal, no es más que un método con un return normal de JS, es decir, es un método con un return como un método cualquiera. Entonces, pues todo esto tiene sentido. Entonces vamos a ponerle por acá, vamos a continuar. Y dice, por eso se dice que si un componente ancestro, por decirlo de una manera, viéndolo desde ese punto de vista, cambia su estado, es decir, se va a renderizar para actualizarse, el caso de cuando se actualiza el estado, pues también todos los componentes nested, anidados, que bajan por debajo del tree, valga la redundancia, que están debajo, que están por debajo del tree en cuestión. Entonces dice, por eso se dice que si un componente ancestro, un componente cualquiera, como lo quieras ver, cambia su estado, pues también todos los componentes anidados que están por debajo de él en el tree cambiarán de estado. Acuérdate que tenemos un componente. Pum, lo tenemos todo muy bonito. Aquí tenemos un componente. Pero un componente no es un componente aislado, por decirlo de una manera. Se compone casi siempre de un tree. ¿Y por qué se dice que es un tree? Un document tree. Porque pues aquí, por ejemplo, este puede ser un div. Pero un div, por ejemplo, puede tener a su vez otro div. Y a su vez otro div este. Entonces, un componente sí es un componente en sí mismo, pero también se puede nombrar como un tree. ¿Por qué un tree? Porque posiblemente va a tener hijos abajo. Por eso se dice que un componente pues no hay que pensarlo como de forma aislada. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.